Hola, me da mucho gusto saludarte. Dios te llene de bendiciones. Yo soy el reverendo Jorge Alberto Ochoa Longi. Hoy terminaremos de estudiar juntos y juntas el Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo. Quédate con nosotros. Ese es el estudio 32, basado en el Sermón 33 sobre el Sermón de nuestro Señor en la montaña, 13º y último de 13 discursos. El título que puse a este estudio 32 es: Si haces la voluntad de Dios, entrarás al reino de los cielos. Escucha a Cristo y haz lo que te dice. Como sabes, desde el podcast o estudio número 20, hemos venido estudiando el Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo como está plasmado en el Evangelio de Mateo capítulo 5 al 7. Ante ello, el reverendo Juan Wesley elaboró 13 sermones. Este estudio o podcast número 32 es precisamente el 13º. Y por ello hoy estaremos concluyendo con estos estudios desde la perspectiva wesleyana de este maravilloso Sermón del Monte. Si nos has acompañado en estos 3 estudios, felicidades. Naturalmente, si Dios lo permite, seguiremos elaborando los demás podcasts basados en todos los sermones normativos de Wesley que aún nos faltan. Así que si te faltó alguno de escuchar de esta serie, búscalo aquí en mi cuenta de SoundCloud o en mi cuenta de YouTube. Por favor, estos 13 podcasts te pueden servir para tu devocional personal, quizá para escuchar mientras conduces tu auto, quizá para escuchar mientras te transportas en el transporte público, también para escuchar como familia, quizá en algún receso en la oficina, en el taller, en el trabajo, en el campo, también en el estudio bíblico, en la reunión de jóvenes, en la reunión de los varones, en la reunión de las mujeres, en el grupo de matrimonios, en la escuela dominical y más. Y naturalmente te invito a escucharlo aunque no te reúnas en alguna iglesia o incluso si no eres creyente. Estoy seguro que te será de utilidad. Recuerda que estos estudios no sustituyen al estudio directo de los sermones del reverendo Juan Wesley, quien vivió en la Inglaterra del siglo XVIII, ya que el propósito de mis podcasts no es leer literalmente cada sermón, sino que lo he transformado a manera de estudio bíblico. Resumí, adapté y procuré contextualizar cada sermón normativo de Wesley, para lo cual hice uso principalmente de la obra auspiciada por la Wesley Heritage Foundation. Pero también hice uso de otras traducciones al español, pero aún más. Yo mismo hice algunas traducciones al castellano a partir de los sermones de Wesley en inglés. Hago uso de la versión Reina Valera 1960 para el presente estudio, ya que aún es la versión más difundida en América Latina. Aunque naturalmente les recomiendo tener a la mano otras traducciones de las Sagradas Escrituras. Este estudio aborda un tema muy sencillo, pero a la vez muy trascendente, demasiado claro. Pero la realidad es que muchos han tratado de tergiversar desde hace mucho tiempo. Y una enseñanza tan clara de nuestro Señor Jesucristo se ha procurado manipular para enseñar precisamente lo opuesto. Es muy importante escuchar la voz de Jesucristo. Naturalmente podemos escuchar la voz de Jesucristo principalmente a través de los evangelios. Recordemos que Jesucristo es la fuente de la revelación de Dios, que Jesucristo es el Logos, la palabra y verbo de Dios. En él encontramos la salvación en su sentido más amplio, la liberación. Pero el Señor Jesucristo nos dice con absoluta claridad que no basta escuchar, e incluso tácitamente nos dice que no basta creer en él en un sentido pasivo, como es enseñado en muchas doctrinas que se promueven hasta el día de hoy. Jesucristo nos dice que debemos hacer,
que debemos poner por obra, que debemos llevar a la realidad lo que Dios nos enseña. Es decir, no podemos separar el círculo virtuoso de escuchar a Dios, creer en Dios, creerle a Dios y obedecer a Dios. Naturalmente, en el contexto de servir al prójimo y también mostrar misericordia y amor y cuidado al resto de la creación. No basta escuchar a Dios en sí mismo. No basta creer de forma pasiva. Debemos obedecer a Dios. Y esto no es algo como una sugerencia que Jesús nos hiciera. Es Jesucristo mismo quien, terminando el sermón del monte, dice que de todo esto depende nuestro ingreso o no al reino de los cielos. Entonces dime tú, quien está escuchando, si no será importante lo que el Señor Jesucristo nos va a decir en la parte final de este sermón del monte. Este estudio nos dirá que no basta en creer sin hacer, pero tampoco basta el hacer sin tener una fe viva en Jesucristo. Es claro, la fe sin obras es muerta, pero también las obras en un sentido estricto solo son buenas obras si nacen de una fe verdadera y viva en el Señor Jesucristo. Bien dijera el teólogo luterano Dietrich Bonhoeffer hace algunas décadas: solo el que cree obedece, y solo el que obedece puede creer. Repito, solo el que cree obedece, y solo el que obedece puede creer. Ese es el estudio 32, basado en el sermón 33, sobre el sermón de nuestro Señor en la montaña, 13º y último de 13 discursos. El título que puse a este estudio 32 es: si haces la voluntad de Dios, entrarás al reino de los cielos. Escucha a Cristo y haz lo que te dice. Léase Mateo 7, 21 al 27. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Concepto para aprender y vivir: debemos edificar sobre la roca, la cual es Cristo, y no sobre la arena. Oremos. Señor nuestro buen Dios, te pido que bendigas a aquella persona que está escuchando este audio. También, Señor Dios, te damos gracias porque estamos concluyendo el estudio del Sermón del Monte. Ayúdanos a poner en práctica lo que tú nos has enseñado. Padre eterno, sí, Señor nuestro Dios, ayúdanos a poner en práctica ello. Pero no lo haremos solamente con nuestras propias fuerzas, sino que lo haremos con tu ayuda, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor nuestro buen Dios, ayúdanos a poner por obras lo que tú nos has revelado a través de la palabra. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Palabras clave: echar fuera demonios, obras de piedad, obras de misericordia. Echar fuera demonios puede significar arrojar espíritus impuros de una persona. Sin embargo, comúnmente significa que a través de escuchar la predicación una persona decide depositar su fe en Jesucristo y pasar de condenación a vida eterna.
Es decir, que una persona que echa fuera demonios es también una persona que predica el Evangelio. Obras de piedad son los medios instituidos de gracia por nuestro Señor Jesucristo y son la oración, la Santa Cena, el ayuno, el estudio de la Biblia y la reunión cristiana. Las obras de misericordia son los medios prudentes de gracia que nuestro Señor ordenó que hiciéramos y consisten en no hacer el mal a los demás y hacerles el bien a los demás. Relectura de Mateo capítulo 7 versículos 21 al 27. ¿Qué implica que no basta predicar, es decir, echar fuera demonios e incluso hacer milagros en nombre del Señor para entrar al reino de los cielos? ¿Qué es indispensable para entrar al reino de los cielos? ¿Qué implicaciones para nosotros tiene esto? ¿Qué implica para nosotros construir nuestras vidas sobre la arena? ¿Qué implica para nosotros construir nuestras vidas sobre la roca? ¿Qué piensa nuestra iglesia? Y esta es la sección en donde me basé en el sermón de Juan Wesley. Nuestro Señor Jesucristo, después de haber explicado el camino de la salvación y de haber señalado los obstáculos que se deben vencer, concluye con estas profundas palabras por las cuales finaliza el llamado Sermón del Monte. Número 1, Romano. Refiriéndose a quien construye sobre la arena, el Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En primer lugar, significa que no basta conocer los credos religiosos, que no basta conocer los artículos de religión, no basta tener conocimientos litúrgicos, no basta tener grandes conocimientos teológicos o bíblicos, no basta el alabarle, no basta hablar de sus obras maravillosas, no basta predicar la salvación, no basta hablar con lenguas angélicas y llevar a los pecadores a la salvación que solo da Cristo. Y sin embargo, hacer todo esto no basta para entrar al reino de los cielos. Todo ello es una manera de decir Señor, Señor, pero que no nos asegura entrar al reino de los cielos, ya que es posible que como instrumentos de Dios guiemos a muchos y a muchas al cielo y sin embargo nosotros mismos no entremos en él. En segundo lugar, significa que podemos abstenernos de todo pecado manifiesto y seamos irreprensibles, pero esto aún no basta para entrar al cielo. En tercer lugar, significa que podemos practicar las obras de piedad, que podemos practicar las obras de misericordia, incluso con toda la buena intención, pero eso no basta para entrar al cielo. Por eso el Señor dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? A tal grado una persona puede llegar, y no obstante, a muchos el Señor les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No los conocí, incluso cuando echaron demonios en mi nombre, porque sus corazones no eran rectos. Ustedes no eran mansos y humildes, no amaban a Dios y a la humanidad y a toda la creación. No estaban renovados conforme a la imagen de Dios. Colosenses 3:10. El Señor confirma lo anterior por medio de una comparación negativa. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Tarde o temprano, en el alma de cada ser humano vendrán ríos de aflicciones desde el exterior, o vendrán ríos de tentaciones desde su interior. Se levantarán tormentas de orgullo, de enojo, de miedo,
de deseos mundanos. Y así una persona que no esté bien cimentada en Jesucristo y en lo que nos ha enseñado, su caída será grande. Número 2, Romano. Ahora Jesús cita el caso de quien le oye estas palabras y las hace. Jesús le compara a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Una persona así verdaderamente sabia, cuando su justicia es mayor que la de los escribas y fariseos. Mateo 5:20. Una persona que es pobre en espíritu. Mateo 5:3. Quien tiene conciencia de su condición pecadora, de su incapacidad de ayudarse a sí misma, hasta tanto su corazón sea llenado de paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Que es mansa y cordial, que no devuelve mal por mal. Primera carta de Pedro 3:9, hasta que logra vencer el mal con el bien. Romanos 12:21. Que ama al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y a toda la humanidad como a sí misma. Lucas 10:27. Una persona que es perseguida por causa de la justicia. Mateo 5:10, y aún se goza en el Señor. Mateo 5:12, con la certeza de que esta breve tribulación producirá en ella un eterno peso de gloria. Segunda carta a los Corintios 4:17. Una persona así ha edificado su casa sobre la roca eterna, que es Jesucristo el Señor. Somos sabios si edificamos en Jesucristo, si basamos en Jesucristo nuestra fe, si confiamos en Él, si somos justificados, es decir, perdonados en Jesucristo, gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús, Romanos 3:24. Y vivimos una vida de santidad, de amor puro hacia Dios y a los demás, y haciendo todo para su gloria. Pero que nadie piense que ya no tendrá que luchar más, o que dejará de ser tentado. Pero cuando descienda la lluvia, y vengan los ríos, y soplen los vientos, y golpeen contra la casa, no caerá, porque está fundado sobre la roca. Quien construye por medio de la fe y el amor en Cristo, no será destruido. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Salmo 46, 2 y 3. Número 3, Romano. Bueno sería que todo ser humano aplicara estas cosas a su propia vida, pero es necesario que ahora tú mismo te preguntes: ¿estás edificando sobre la roca o la arena? ¿Cuál es el fundamento de tu esperanza? ¿En qué se basa tu expectativa para entrar al reino de los cielos? ¿No estás confiando solo en tener una correcta doctrina o de que formas parte de determinada iglesia que incluso puede tener sana doctrina? Si bien debemos dar gracias a Dios por ello, pero la realidad es que nada de esto te salva. Solamente Cristo lo puede hacer. ¿En qué más basas tu esperanza? ¿En que no le haces daño a nadie más? Qué bueno que no lo haces. Pero recuerda que puedes llegar hasta este punto y no entrar al reino de los cielos. ¿Basas tu esperanza en que cumples con los medios instituidos de gracia, como es participar de la Santa Cena, la oración, el ayuno, la reunión cristiana, el estudio de la Biblia? Bien, qué bueno que las practicas, pero estos medios de gracia por sí mismos no te van a salvar si no van acompañados de la fe en Jesucristo, la misericordia, el amor a Dios y al prójimo, es decir, la santidad de corazón y vida. ¿Confías en que cumples con las obras de misericordia, como el dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y al preso, ser hospitalario con el extranjero y también amar a la creación? ¿En que predicas el evangelio y otros se han convertido a Jesucristo? Entonces sigue haciéndolo, sigue haciendo todo ello, pero recuerda que somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, Efesios 2:8, y no por las obras
que podamos hacer, sino por la misericordia de Dios. Tito 3:5, o de lo contrario, estás edificando sobre la arena. Pero por otro lado, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago 2:14. Ciertamente que no, ya que la fe sin obras, que no producen santidad interior y exterior, no es la fe del Evangelio, no es la fe cristiana, no es la fe que lleva a la gloria. Recuerda y graba esto en tu mente y en tu corazón. De todas las trampas que despliega el diablo, cuídate de confiar en una fe que no es santa y por lo tanto que no trae salvación. Repito, de todas las trampas que despliega el diablo, cuídate de confiar en una fe que no es santa y por lo tanto que no trae salvación. Si caes en esa trampa, has edificado tu casa, tu propia vida en la arena. Pero tú edifica tu casa sobre la roca. Aprende a valorar cada instante. Practica en tu vida con toda pureza cada una de las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos ha mostrado y que te harán bienaventurado y dichoso. Mateo 5:3-12. Continúa tratando de alcanzar la imagen de Dios mediante la santidad. No intentes aplacar tu sed de Dios con una religión que sea solo de formalismos, que sea solo una farsa lamentable. No permitas que nada sacie tu sed, sino el poder de una fe que es vida y espíritu, que consiste en morar en Dios y que Dios more en ti, en ser habitante de la eternidad por medio de la sangre de Cristo y sentarte en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6. Y si ya has cimentado tu casa en la roca, recuerda que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Filipenses 4:13. Sigue amando a Dios y a toda la humanidad. Continúa siendo limpiado de toda contaminación. Segunda carta a los Corintios 7:1. Que tu religión sea la religión del corazón. Cobra conciencia de que tú y la humanidad están en un borde entre la gloria y la perdición y por lo tanto todas las decisiones son trascendentales. Ten amor por Dios. Ten amor por toda la humanidad y por toda la creación. Y tan cierto como ahora caminas con Dios sobre la tierra, así vas a reinar con Él en la gloria. Oremos para que Dios nos ayude a edificar nuestras vidas sobre la roca, la cual es la fe en Jesucristo, y poner en práctica sus enseñanzas. Amén. Profundizando, por favor responde. Número 1, en tus propias palabras, di, ¿qué cosas podemos hacer, pero aún con todo y ello, no entraremos al reino de los cielos? 2, en tus propias palabras reflexiona, ¿qué significa que solo entrarán al reino de los cielos los que hacen la voluntad del Padre Celestial? ¿Qué implica esto para tu propia vida? Número 3. Primero, por favor piensa en algunos ejemplos prácticos de lo que significa edificar sobre la arena y edificar sobre la roca. Y además responde, ¿estás edificando tu vida sobre la arena o estás edificando tu vida sobre la roca? Número 4. Recuerda que esta es la última parte de los 3 estudios del Sermón del Monte. Es decir, hemos estudiado juntos 13 podcasts. Piensa en las 6 enseñanzas que consideras más importantes para tu vida. Comparte las respuestas con tus compañeros de clase. Para crecer en nuestra vida cristiana, después de un momento de oración y meditación, haz un análisis del tipo de cimiento que tiene tu vida. ¿Es roca o es arena?
juzgar a la luz de las Sagradas Escrituras, de este estudio, de tu respuesta a la pregunta número 3 que dice: piensa en algunos ejemplos prácticos de lo que significa edificar sobre la arena y edificar sobre la roca, y responde: ¿estás edificando tu vida sobre la arena o estás edificando sobre la roca? Y sobre todo, con la ayuda de Dios, vuelve a pensar: ¿estás edificando tu vida sobre la roca, la cual es Cristo, o estás edificando tu vida sobre la arena? Actuar con la ayuda de Dios. Si no lo estás haciendo, ¿qué harás para empezar a edificar sobre la roca, la cual es Cristo? ¿Qué harás para dejar de edificar sobre la arena? Si ya lo estás haciendo, ¿qué harás para continuar haciéndolo? ¿Cómo el Sermón del Monte impacta tu vida? Vida en comunidad. En esta semana, ¿qué acciones como grupo implementarán con amor y humildad para que tu comunidad de fe tenga conciencia y conocimiento de la importancia de edificar sobre la roca y no sobre la arena? ¿Qué harán para que todos en tu comunidad de fe estudien el Sermón del Monte? Tomen acuerdos de forma conjunta. Finalicen con una oración como grupo. Y te invito a que en media semana vuelvas a escuchar este podcast de forma personal para reforzar el aprendizaje. Pensamiento para la semana: debemos edificar nuestra vida sobre la roca, la cual es Cristo. Este fue el estudio 32, basado en el sermón 33, sobre el sermón de nuestro Señor en la montaña, 13º y último de 13 discursos. El título que puse a este estudio 32 es: si haces la voluntad de Dios, entrarás al reino de los cielos. Escucha a Cristo y haz lo que te dice. Recuerda seguir estos audios por SoundCloud en mi cuenta Reverendo Jorge Ochoa Metodista, y por YouTube en mi cuenta Jorge Ochoa Metodista, junto, por favor. Sígueme en ambas. También te invito a seguirme en mi página de Facebook, Ministerio Reverendo Jorge Ochoa Metodista. Estoy muy interesado en que me escribas, por favor, ya sea tus dudas, tus comentarios, tus sugerencias, o tan solo mándame un saludo. También busca mi blog oficial Jorge Ochoa. Allí encontrarás ambos vínculos, tanto el de SoundCloud como el de YouTube. Estos podcasts son de mi autoría y tienen derechos reservados, pero tú puedes usarlos gratuitamente. Puedes bajarlos siempre y cuando cites la fuente y me escribas qué uso les vas a dar. Ojalá los bajes en discos compactos u otro tipo de memoria y los compartas con aquellos que no tienen internet o computadora. Hay mucha gente que no tiene acceso a estos medios. Eso sí, sin comercializarlos, por favor. No autorizo a ello. Tampoco autorizo a que estos podcasts se usen en plataformas con fines engañosos y que pueden contener malware. Así que, por favor, para asegurar no contaminar tu equipo, escucha directamente en mi cuenta de SoundCloud y de YouTube, por favor. Por favor, ayúdame a difundir estos podcasts, a pasar la voz. Avisa sobre los materiales gratuitos a tu congregación, por favor. Que tengas un día lleno de bendiciones. Espero que me escuches, si Dios lo permite, en el próximo estudio. Y también espero leerte. Y recuerda que en el Sermón del Monte tenemos enseñanzas muy valiosas para nosotros como cristianos y cristianas, y en general para toda la humanidad. Y también no olvides que solo el que cree obedece, y solo el que obedece puede creer. Yo soy el reverendo, el pastor Jorge Alberto Ochoa Longi, tu compañero de camino. Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. A Dios sea la honra y la gloria. Gloria, cantemos al Redentor.